Buenos días para todos, queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Es una bendición, un privilegio poder levantarnos, poder hablar, poder escuchar, poder ver. Es una bendición porque nosotros debemos entender que hay personas que dicen que la bendición es tener quizás dinero. No, la bendición es podernos levantar, poder ver, escuchar, hablar. Y sé que si nosotros nos levantamos y si creemos en Dios y esperamos en Él, Dios nos va a suplir todas las necesidades que necesitemos. Que todo es necesario, claro, pero entonces en estos últimos tiempos debemos buscar de la presencia de Dios, que es donde estamos más necesitados. Entonces debemos creerle a su palabra y creer en Él y buscar de Él. Los invito, hermano, a aquella persona que quizás no aceptaba a Cristo, lo invito a que busquemos de Él, que aceptemos a Cristo y que sigamos el camino de Él, que en Él encontramos esa salvación tan preciosa que Dios nos regaló, porque Jesús nos regaló yendo a la cruz a morir por usted y por mí. Entonces es lo que nosotros debemos es valorar, ese precio de sangre que Él pagó por usted y por mí. Entonces lo invito, hermano, en esta mañana que busquemos de Él, que quizás aquella persona que haya conocido la palabra de Dios y que se haya apartado de los caminos de Dios, Dios está esperando, Dios lo está esperando. Dios siempre quiere que todos seamos salvos. En esta mañana Dios me ha regalado un salmo, el Salmo 51, dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Es un salmo de David cuando después que se llega a Besabé, vino a él Natanael el profeta. Entonces cuando llega él, Natanael el profeta, es para decirle, profetizarle lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer. Entonces dice el rey David en el Salmo 51, versículo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borran mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque él reconocía que delante de Dios él había pecado, que había ofendido a Dios, que había cometido un pecado grandísimo delante de Dios, que eso es lo que nosotros debemos es reconocer y humillarnos delante de Dios, que nosotros a diario le fallamos a Dios, que cometemos pecados, que en diferente ofendemos a las personas, que quizás con una mirada, con hablar, con cualquier cosa ofendemos a Dios y ofendemos a muchas personas. Le hacemos quizás daño a esas personas. Entonces es lo que nosotros cada día debemos reconocer que necesitamos el perdón de Dios, que cada día que nos presentemos delante de Dios debemos es primeramente pedirle perdón a Dios, que Dios nos perdone y que tenga esa misericordia y que esa gracia alcance delante de Dios. Entonces en el versículo 3 dice: porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces él está reconociendo que delante de él había pecado, que él no se negaba a lo que había hecho, porque eso es lo que nosotros, la diferencia de nosotros que debemos es reconocer que necesitamos de ese perdón, que necesitamos de la presencia de Dios, que necesitamos ser limpios cada día, que necesitamos es purificarnos cada día. En el versículo 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces cuando nosotros reconocemos y que le pedimos a Él y que nos humillamos delante de Él y nos apartamos, porque no solo es reconocer y ya, no, debemos es reconocer que le fallamos, reconocer que pecamos, reconocer que sin Él no somos nadie y nos apartamos de ese pecado. Cada día tratar de mejorar, porque nosotros si le pedimos a Dios, Él nos ayuda, Él sabe de nuestras necesidades y Él sabe en qué área nos queda difícil, pero para Dios nada es imposible. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, él reconocía que en pecado había sido formado, pero en pecado le había concebido
la madre del rey David. Entonces nosotros debemos reconocer que nosotros en un tiempo vivíamos en el mundo, vivíamos en el pecado, que quizás nuestros padres no estuvieron en el pecado, pero hoy hay tiempo todavía de acercarnos a Él, hay tiempo de pedirle a Dios que Dios nos ayude y que nuestras familias sean rescatadas, el pueblo, aquellas almas que están sedientas, sean rescatadas, que Dios hoy está llamando a usted, hermano, amigo, que sea un hombre valiente, un hombre guerrero, que cuando nosotros reconocemos y que necesitamos y que nos apartamos del pecado, somos hombres valientes, hombres guerreros. Hombre valiente, guerrero no es aquel que se enfrenta contra otro varón. Hombre valiente es cuando nos humillamos delante de Dios y nos apartamos del pecado. Ese es el hombre valiente. Entonces en el versículo 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, cuando nosotros le confesamos a Dios en lo secreto, porque nosotros siempre debemos ir a Él, que Él sí no le cuenta a nadie, Él sí nos responde, Él sí nos perdona. Entonces, cuando nosotros le seguimos y le servimos y esperamos en Él, Él sé que nos escucha, Él nos oye en todas nuestras necesidades. Quizás que para nosotros hay cosas que nos queda difícil, que quizás para el hombre es difícil quizás perdonar, pero Él sí está dispuesto a perdonarnos. Entonces acerquémonos a Él y busquemos a Él. Era que Él tiene ese propósito grande para usted y para mí. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se requerirán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis rebeliones. Entonces, cuando nosotros nos humillamos y le creemos a Dios, Él borra, Él nos limpia, Él nos hace nuevo, dice que Él colocará vestiduras nuevas. Cuando nos dice que colocará vestiduras nuevas, porque todo lo viejo, todos los pecados que había en nuestras vidas, todas las malas costumbres, Dios desecha eso, Dios se olvida de todo lo que hicimos hoy, ya mañana Él no se acuerda de eso. Nosotros los seres humanos, los que nosotros nos acordamos de lo antepasado, pero no, debemos es limpiarnos, debemos ser esa nueva criatura, ese nuevo hombre. Entonces es lo que en esta mañana Dios nos está invitando, que nos acerquemos a Él y que le busquemos de Él, y que Él tiene ese galardón, tiene ese propósito para usted y para mí, y que no despreciemos esa salvación que Dios hoy Jesús murió en la cruz por usted y por mí, por esa salvación. La tenemos que cuidar, tenemos que cada día mejorar, cada día en todo aspecto. Entonces, Dios los bendiga, hermanos, que tengan un excelente día y que sea un día de bendición, y espero que sea un mensaje que Dios nos esté hablando en esta mañana, Dios le esté hablando a mí, a usted y a mí en esta mañana. Entonces, Dios les guarde grandemente.